Bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos una noticia que podría sacudir los cimientos del sistema financiero tal como lo conocemos. Florida, uno de los estados más influyentes y mediáticos de Estados Unidos, ha lanzado una propuesta que puede marcar un verdadero punto de inflexión en la historia de las criptomonedas. Eliminar por completo el impuesto estatal a las ganancias de capital sobre Bitcoin, XRP y acciones. Sí, has oído bien. Esto no es un rumor, ni una teoría conspirativa. Es una propuesta real, seria, con potencial para redefinir cómo funcionan las inversiones en activos digitales dentro de Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque no se trata solo de Florida. Lo que empieza en un estado tan mediático y con tanto peso político puede fácilmente expandirse como un efecto dominó hacia otros estados del país. Estamos hablando de la posibilidad de que nazca un nuevo estándar en la tributación de las criptomonedas en territorio estadounidense. Y dentro de todo este panorama, hay un protagonista que brilla con fuerza, XRP. ¿Por qué? Porque está directamente incluido en esta propuesta. A diferencia de otros activos cuya regulación aún está en discusión, XRP aparece por nombre propio como uno de los beneficiados de esta medida. Esto pone a Ripple y su token en una posición extremadamente ventajosa frente a sus competidores. Y esto no es un tema menor. Esta propuesta podría modificar completamente cómo se entiende y cómo se usa XRP en Estados Unidos. Podría pasar de ser un activo observado por los reguladores a convertirse en un motor de innovación financiera, impulsado por una regulación favorable. Antes de profundizar más en las implicaciones de esta noticia, hagamos una pequeña pausa para mirar cómo está el mercado en este momento. Porque como siempre, el contexto es clave. Bitcoin, el rey indiscutible de las criptomonedas, se encuentra actualmente rondando los $100,000. Y atención con esto, Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, acaba de hacer otra de sus históricas jugadas. Ha comprado nada más y nada menos que 4.020 bitcoins por un valor que supera los $427 millones. ¿Qué mensaje envía esto al mercado? Muy claro, la confianza institucional en Bitcoin no solo se mantiene, sino que crece con fuerza. En paralelo, XRP cotiza a $2,33 con una recuperación del 2,2%. XLM se mueve alrededor de los 0,28 y ETH está en 0,19, todos mostrando un comportamiento positivo en línea con un mercado en plena fase de recuperación. Todo esto, además, potenciado por una decisión reciente del expresidente Trump, quien ha retrasado los aranceles del 50% para Europa hasta el 9 de julio. Un movimiento que ha traído un poco de oxígeno a los mercados globales, incluido el ecosistema cripto. Ahora sí, volvamos a la verdadera bomba informativa del día. La eliminación del impuesto estatal a las ganancias de capital. ¿Y qué implica realmente esta medida? Vamos a desglosarlo de forma sencilla. Imagina que tienes XRP y, por cualquier motivo, inversión, necesidad de liquidez, pagos internacionales, decides vender o mover tu capital. En la mayoría de los estados, ese movimiento implica que debes declarar tus ganancias y pagar un impuesto sobre ese capital obtenido. Y eso, en muchos casos, significa darle una parte considerable al fisco. Pero con esta propuesta de ley en Florida, eso desaparecería por completo. Tendrías la libertad de mover, vender o reinvertir tus XRP sin la preocupación de tener que tributar por cada transacción. Y eso es un cambio de juego total. Especialmente para los bancos. Porque no olvidemos que XRP no es simplemente una criptomoneda más. Su propósito principal, desde su creación, ha sido facilitar pagos transfronterizos, rápidos, económicos y con mínima fricción. Ahora imagina el caso de un banco que está liquidando pagos internacionales cada segundo usando XRP. Si cada una de esas operaciones implica una ganancia o pérdida y debe ser declarada, el sistema se vuelve inviable. Un verdadero infierno fiscal y administrativo. Pero con esta propuesta, ¡boom!, se eliminan esas barreras. XRP podría usarse como estaba destinado, como un puente financiero entre monedas, países y sistemas bancarios, sin tener que lidiar con complicaciones legales o fiscales en cada paso. Además, esto tiene otra implicación aún más grande: si XRP se vuelve más útil para los bancos, su adopción se disparará.
Y si su adopción se dispara, el valor del token, su liquidez y su posicionamiento en el mercado podrían verse beneficiados de forma brutal. Esta medida no solo simplifica la vida a los usuarios individuales y a las empresas, sino que convierte a XRP en una opción mucho más atractiva para actores institucionales. En otras palabras, podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva era para Ripple y su token. Y como siempre, todo empieza con un pequeño movimiento, en este caso, desde Florida. ¿Será este el primer paso hacia una revolución fiscal en Estados Unidos en materia de criptomonedas? Todo indica que sí. Y atención, esto no es solo una idea suelta. No estamos hablando de una propuesta vaga o de una declaración sin respaldo. Hay una fuente oficial que lo confirma. La iniciativa en Florida es concreta y específica: eliminar el impuesto estatal a las ganancias de capital no solo para criptomonedas como Bitcoin, sino también para XRP y hasta para acciones tradicionales. Es decir, se está planteando un cambio radical en cómo los ciudadanos y las empresas de Florida, y potencialmente del resto del país, interactúan con sus inversiones. ¿Y qué tiene que ver esto con la política nacional? Mucho más de lo que parece. Porque esta jugada encaja a la perfección con algo que ya había insinuado Eric Trump, el hijo del expresidente Donald Trump. Hace un tiempo, Eric adelantó que, si regresaban al poder, uno de sus pilares económicos sería implementar un sistema de 0% de impuestos sobre ganancias de capital para criptomonedas originadas en Estados Unidos. Y aquí es donde entra la pieza clave del rompecabezas, XRP. Porque a diferencia de muchas otras criptos que están registradas en paraísos fiscales, operan desde Asia o tienen estructuras opacas, XRP es orgullosamente Made in Estados Unidos. Ripple, la empresa que lo respalda, tiene su sede principal en San Francisco, California. Está registrada, auditada y sujeta a las regulaciones estadounidenses. Así que si esta política de exención de impuestos se expande a nivel federal, o al menos se replica en más estados, XRP estaría en la mejor posición posible para beneficiarse. No solo por su origen, sino por su utilidad. Recordemos que Ripple ha construido toda su infraestructura tecnológica para facilitar pagos internacionales entre bancos, empresas y gobiernos. Y ahora, con este marco fiscal favorable, podrían pasar de ser una solución prometedora a una herramienta ampliamente adoptada. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa avanza por su propio carril. El lanzamiento del euro digital está previsto para octubre, dentro del nuevo marco regulatorio conocido como MiCA. Esto apunta a un futuro cercano donde todas las criptomonedas que quieran operar dentro de la Unión Europea tendrán que cumplir reglas estrictas sobre transparencia, gobernanza y auditoría. Estados Unidos, aunque va un paso más lento en términos regulatorios, no se queda atrás. Se está afinando lo que muchos consideran el próximo gran paso, la aprobación de la Ley Genius, una legislación que abarcará de forma específica el ecosistema de las stablecoins, así como otros activos digitales. Se trata de construir una estructura legal robusta que dé seguridad jurídica a los inversores, al mismo tiempo que abre las puertas a la innovación financiera. Pero aquí no acaba todo. Se está gestando algo mucho más profundo. Los grandes bancos de Estados Unidos están presionando para revertir una norma que los obliga a reportar ciberataques. ¿La razón oficial? Aseguran que revelar públicamente estos ataques podría comprometer la seguridad nacional. Pero, ¿es esa la única razón? Muchos analistas ya están levantando la ceja. Algunos sostienen que podríamos estar viendo el inicio de una estrategia coordinada para generar un entorno de urgencia o pánico controlado, que justifique la adopción de nuevas tecnologías. Y aquí es donde entra el estándar ISO 20022, que está siendo impulsado como el futuro de la mensajería financiera global. Y no olvidemos un dato clave: el Fondo Monetario Internacional ya lo había anticipado. Hace un año advirtieron que los ciberataques contra la infraestructura financiera estaban creciendo de forma alarmante y que los países debían modernizar urgentemente sus sistemas de seguridad. Ripple, con su tecnología basada en XRP, aparece como uno de los candidatos más sólidos para liderar esa transformación. Piensa en esto: si los sistemas bancarios actuales son vulnerables y los ataques aumentan, ¿no sería lógico migrar a una red más rápida, descentralizada y resistente como la que ofrece Ripple? Todo parece indicar que ese es el camino que están preparando. Y mientras tanto, el movimiento en Florida podría ser el primer dominó en caer. Lo que hoy parece una decisión estatal,
mañana podría convertirse en política nacional. Y lo que hoy beneficia a unos pocos inversores en Florida, mañana podría beneficiar a millones de personas en todo el país y al mercado global. Así que si estás holdeando XRP, si estás pensando en entrar o simplemente te interesa el futuro de las finanzas digitales, esta es una de esas noticias que no puedes pasar por alto. Y bueno chicos, si os ha parecido interesante este análisis, os invito a dejar un like y comentar aquí abajo con el hashtag #XRP. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mantener este canal independiente y a seguir trayéndote las noticias más importantes del mundo cripto, antes que nadie. Nos vemos en el próximo video.